El Señor está buscando un pueblo que pueda soportar el peso de sus misterios, de su revelación. Yo meditaba hoy y decía, realmente pues como que los tiempos han ido cambiando, como que ha ido avanzando el tiempo hasta estos nuestros días, ¿no? Que ahora podemos ver más claramente y podemos entender muchas cosas que antes no entendíamos. Y yo meditaba en esto porque Dios está buscando un pueblo que pueda realmente soportar el peso de sus misterios, de su revelación, de su verdad, de aquellas cosas que ha tenido escondidas desde antes. Y estaba leyendo aquí en Primera de Corintios capítulo 4, verso 1, donde dice: así pues tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se exige a los administradores que cada uno sea encontrado fiel. Bueno, claro, el Señor no va a darle pues los misterios a alguien que no es fiel, porque no valora, no sabe el peso del valor que tiene los misterios y los secretos de Dios. Pero, por ejemplo, Daniel lo sabía, ahí en el capítulo 2 de Daniel, verso 28. Él menciona esto y él dice, verso 22, dice, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Eso está en el verso 22. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y en el verso 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Ya entró en una visión que tuvo y en esa visión pues nadie podía descubrirlo, imposible, era imposible porque era un sueño que se le había hasta olvidado al rey, o sea que era imposible el interpretar ese sueño. Pero cuando él revela de que hay un Dios que conoce los misterios y revela los misterios, yo veo que Daniel sabía todo esto. Y mira que hace años que Daniel ya dejó de, ¿verdad? De estar con nosotros. Y ya él conocía el Dios de los misterios. Pero nosotros ahora que estamos viendo todo esto y estamos viendo que ha habido un avance, tanto científico como un avance en todo, en la comunicación, en todo, un conocimiento, estamos todos conociendo cosas que no conocíamos de atrás, en la generación pasada no conocen lo que hoy nosotros conocemos. Ha habido un avance técnico, espiritualmente también. Y estamos dándonos cuenta de que así Dios ha permitido un volumen de gente que pueda contener todo este conocimiento, pero que sea buen administrador, que sepa cómo administrar esa sabiduría o esos tesoros, porque Dios le llama a sus misterios sus tesoros, así le llama. Estos son mis tesoros que lo tengo reservado para los hijos. Y aquí lo dice en Mateo 13:10, y también lo dice en el libro de Marcos 4:10, también dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, pero a ellos no les es dado. ¿Quiénes son ellos? Ellos eran el sistema religioso que se habían hecho un molde, un patrón de cómo era Dios o qué era lo que Dios quería, y a Dios lo habían encajonado, podemos decir, meterlo en un cajón y así es Dios. Y habían limitado a Dios en el conocimiento. Por esta razón ellos se quedaron atrás, no pudieron avanzar, sino que Dios tuvo que tomar a través de su Hijo, y vemos que escogió discípulos que no eran gente que eran muy conocidos en muchas cosas, pero el Señor los fue formando poco a poco en la relación con Él, porque lo que se formó de los discípulos fue por su relación con Jesús. Veían a Jesús obrar, actuar, hablar, andar, y eso fue lo que ellos aprendieron de Jesús. Eran buenos discípulos.
Pero aquellos no entendían, aunque el llamado era para todos, pero no podían entender ni entrar en los misterios de Dios porque no eran buenos administradores. Aparte de eso, porque no tenían su atención realmente en lo que es el principio de todas las cosas, es buscarle a Él. Y por esa razón, los misterios de Dios son esas riquezas que Dios nos ha mostrado y que nos va a seguir mostrando. A través de todo este tiempo estamos aprendiendo cosas que antes no lo sabíamos. Antes estábamos nosotros muy atrasados en conocer como Dios siendo un Dios tan bueno, de tanto amor y tanta misericordia, nosotros lo catalogamos como un Dios que se llenaba de ira, un Dios castigador, un Dios fuerte, un Dios que no pasaba por alto nada. Y habíamos cambiado realmente la gloria de Dios en algo que no era. Pero ya nosotros sabemos que Dios no es así. Jesús tuvo que venir para mostrarle que Dios era amor, que era misericordia, que Él era bondad, que Él se acercaba a la gente, que Él quería levantar el estándar del hombre caído. Y entonces hoy conocemos nosotros esto. Dice aquí en Efesios 3, yo quiero leer aquí Efesios 3, verso 1 en adelante, dice, ay, perdón, yo busqué Efesios, que Corintios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Antes no le fue dado conocer estas maravillas, pero se le fue dado conocer, ya esto que estamos hablando es 2000 años atrás, un poquito menos quizás, no sé, porque esto fue mucho después que Jesús resucitó, que Pablo estaba hablándole a los gentiles, gente como nosotros, que no teníamos la ley, no teníamos nada de estas cosas que tenían los judíos. Más sin embargo, el apóstol Pablo se dedicó a predicarle a los gentiles que no tenían nada de la ley, no conocían, eran personas dadas a los ídolos y todo. Y entonces comenzó a hablarles a ellos y ellos empezaron a entregarse al Señor y a conocer sus misterios. Y aquellos que tenían la ley, los rollos, tenían todas esas cosas, no entendían y lo desecharon. Desecharon a Jesús y desecharon el mensaje del apóstol Pablo. Entonces Pablo se fue a los gentiles y comienza a decirle, vamos a leer otra vez, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dios tenía un saco, podemos decir, un mundo de misterio que nunca se lo pudo revelar porque eran niños, ¿verdad? Un niño tú no le puedes revelar nada porque todo lo toma a juego, porque no tiene madurez. A un niño tú no le puedes decir la verdad de nada, de muchas cosas. Tienes que pintársela de una forma muy infantil para que pueda digerirla. Y es lo que ha pasado en el pueblo de Dios. Ha digerido cosas muy infantiles y fábulas, historiecitas, y entonces se han casado con eso y han hecho a Dios dueño de eso. Pero el Señor ha guardado todos esos misterios y los está revelando a sus hijos. Y es este tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso es bueno empezar a desenvolver, ¿verdad?, todas las profecías y ver todas las cosas que van a ocurrir y que están ocurriendo ahorita.
Dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo estaba preso. Por eso dice, yo prisionero de Jesucristo, les estoy mostrando y les estoy enseñando esto. Pablo, ustedes saben que estuvo preso. Pablo estuvo preso, tuvo naufragio, fue apedreado. Bueno, cuántas cosas pasó el apóstol Pablo. Pero él defendía todos estos misterios que Dios se los había revelado a él y él lo empezó a pasar a los demás. Era administrador de esos misterios y comenzó a decir, otros van a poder recibir esto y van a poder, pero tienen que ser fieles administradores, saber cómo administramos toda esta gracia. ¿Sabes que a veces no podemos compartir todas estas verdades con todo el mundo? A veces no podemos compartir todas estas verdades con cualquiera que diga yo soy cristiano, y no podemos compartir a veces cosas que el Señor nos ha revelado porque se escandalizan, porque tienen un concepto de Dios tan infantil que no pueden digerir eso. Entonces a veces tenemos que guardarlo y saber cómo administrarlo. Alguien que verdaderamente valore la verdad que Dios pues te ha revelado a ti. Y nos ha pasado. A veces oímos cada cosa, hermano. Abra Facebook y vea cuántos mensajes hay religiosos a veces. Algunos están buenos, yo no digo que no, pero hay otros que te das cuenta el nivel espiritual, en cómo está el género humano. Hay un desconocimiento, una ignorancia. Hay otros que sí que están entrando, pero ahí tú puedes ver y catalogar todo eso y decir, wow, así está la situación. Cuando Dios lo que quiere es que abramos los ojos y veamos realmente cuál es el misterio de estos tesoros que ha sido dado a nosotros. Por esta razón, leemos todas estas cosas y todas estas cosas pues conmovía tanto al apóstol Pablo que llegó al punto de decir, sufro dolores de parto, cuando nunca ni tuvo un hijo, que yo sepa. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, sufro dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque Él les hablaba de lo que es Cristo en nosotros. Y a veces no entendían eso, como hoy tampoco mucha gente no entiende eso tampoco. Piensa que, bueno, el Señor está en su corazón, pero no como es. Lo dicen, pero no como es. Y el Señor quiere que nosotros estemos digiriendo eso. Es hora de digerir eso, que Él está en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es uno de los misterios que Dios tenía escondido desde antes de la fundación del mundo. Él tenía el plan de que en cada corazón habitara ese altar, habitara la presencia de Él. Y vino a ser, pasaron años y pasaron siglos y pasaron milenios, hasta que Él pudo formar una nación y de esa nación surgiera uno que fuera rey, tuviera un corazón como Él, y de ahí de esa herencia de ese hombre, que fue David, de ahí viniera uno que se iba a llamar el Mesías. O sea que el Señor ha sido años, siglos, milenios para completar la obra ahorita, hace 2000 años que lo está haciendo. Pero como Dios es paciente, y como dice, para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ha sido realmente 2 días, estamos ahora en el tercer día. Estamos en ese tercer día, pero Dios va a completar la obra. Dice que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Dios termina, Dios no deja nada a medias. Recuerden que Él es el mejor administrador que tenemos. Fíjense que todo, la creación tiene un orden perfecto. Dios es un Dios de orden, pero no del orden del hombre. Dios es un Dios de orden, pero el orden de Él. Porque a veces escuchamos en el nivel ese religioso, Dios es un Dios de orden, no puede haber desorden en la iglesia, no quiero que aplaudan porque eso es un ruido, un desorden. Hay muchas formas de orden que en la religión nos impuso, que no es la orden de Dios.
Y eso ya lo aprendimos porque empezamos los salmos a abrirse a nosotros y darnos cuenta que habían cosas erróneas que nos habían tratado de enseñar y no compaginaba con lo que dice las Escrituras. Pero como el Señor es luz y nos está abriendo las Escrituras y su Espíritu nos está ayudando, nos estamos dando cuenta. Y le damos gracias a Dios por eso, porque mucho pueblo de Dios todavía no se da cuenta. Pero bueno, ahí vamos. Dice que en Deuteronomio 29, verso 39, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplan todas las palabras de esta ley. Fíjese, de Deuteronomio se está revelando el Dios de los misterios. Dios es un Dios de misterio. Él guarda sus misterios. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a hablar del reino de Dios, pero Él decía, estos son los misterios. Él vino a hablar misterios, pero lo habló en pedacitos. Él no lo habló todo así completamente. Como niños, como nosotros le enseñamos a los niños, ¿verdad? A un niño tú no le puedes enseñar mucho más allá de lo que su mente pueda recibir, porque no lo va a entender. Por mucho que tú le hables, es como palabras al suelo. No van a entender porque no hay capacidad para recibir lo que tú le estés diciendo, algo muy grande. Ya a medida que vamos creciendo, ya nosotros podemos ya entender muchas cosas que de niño no entendíamos. Hoy se ha descubierto muchas cosas de esas, que hay niños que, cosas que le pasaron, pero no sabía cómo manejar esas, porque no había aquí desarrollo para poder hacerlo. Y el pueblo de Dios se mantuvo muchos años en esa condición, en esa edad espiritual. Entonces Dios tuvo que agarrar todos esos secretos y todos esos misterios y esperar que se formara un pueblo que sí pudiera cargar esos misterios y compartirlo, ser administrador de ellos. O sea que todo esto nos ha tomado un tiempo. Dice también en Job, y quiero que vea la situación. Ustedes saben que en el libro de Job aparecen unos 3 amigos medios latosos que decían que eran amigos, pero de amigos no tenía nada. Ellos le hicieron la vida imposible a Job y ellos decían cosas contrarias a lo que dice Dios. Otras veces decía cosas correctas, porque eran religiosos ellos. Pero mira lo que le dice Zofar. Zofar es uno de ellos. Era muy irónico. ¿Alguna vez no te han hablado con ironía? Cuando tú le hablas de una revelación que has recibido, irónicamente te dice, así que tú te crees perfecta, y te hablan en esa forma. Y mira, tan cristiana que eres. Eso es ironía. Le pregunta a Job y le dice, ¿descubrirás los secretos de Dios? Fíjate, como que tú vas a entrar en los secretos de Dios si estás todo apolismado. Imposible. Entonces le hace preguntas que le lastiman, que le duelen, porque realmente Job no entendía qué le estaba pasando. ¿Por qué? Sabía que algo estaba pasando, pero no había discernido. También le dice, Elifaz es otro irónico, le dice, ¿oíste tú el secreto de Dios? Todo eso está aquí en Job 15:8, el otro está en Job 11:7 y 9. Y le preguntan cosas para lastimarle su conocimiento. Job era un hombre que conocía mucho. Job no era un ignorante. Job era un hombre íntegro. Conocía, hacía sacrificios a Dios por él, por sus hijos, para que por si acaso sus hijos habían pecado, que Dios los perdonara. Él estaba consciente de Dios constantemente, diariamente. Él estaba consciente de que Dios y quién era Dios, y lo bendecía y lo adoraba. O sea que él no era un ignorante. Mas, sin embargo, cuando le pasa esa situación tan crítica, tan horrible, que perdió toda la familia, perdió todo el negocio, perdió todos los siervos, perdió todos los animales, se quedó en la pobreza total, enfermo, pues eso te hace pensar, caramba, ¿sé yo todos los secretos de Dios? ¿Por qué Dios actúa así? Eso te hace debilitar tu fe o fortalecerla. O te fortalece o te debilita. Y ese era el plan que tenían sus amigos. Sus amigos querían llevarlo al punto de que el culpable de todo eres tú. Ahí es donde lo quería llevar. Pero el Señor lo que quería era revelarse. El misterio de Dios era revelarse a Job en toda
en todas sus medidas. Pero los amigos creían que no, que eso le pasaba porque era malo, o porque no había fallado a Dios, o porque había hecho cosas fuera de lugar. Pero no, ahí había un misterio escondido. Y el misterio escondido es que podamos conocerle a Él en todas las facetas de lo que tenemos que pasar o que tenemos que vivir. ¿Qué aprendemos de la situación? ¿Qué aprendemos de la prueba? ¿Qué aprendemos de este mal rato? ¿Qué aprendemos de esta situación? ¿Qué estamos aprendiendo? Porque la escuela de Dios es una escuela 24 horas. Y Job no sabía eso. Job se llegó al punto de desear la muerte. Él llegó al punto de desear la muerte. Ya no quería vivir, pero trataba de mantener su integridad a salvo y no en ningún momento maldecir a Dios, sino al contrario, pero no entendía los misterios de Dios. Lo supo al final, cuando entonces Dios se revela a él y le empieza a mostrar y ya deja a los amigos a un lado y comienza a escuchar a Dios. Porque cuando estamos a veces pasando por una situación, todo el mundo nos dice, y todo el mundo nos aconseja, y todo el mundo nos acusa, y todo el mundo dice, por esa razón. Y llega un momento en que tú dices, ¿a quién miro? Pues mira al Señor, busca a Él es el que te va a dar la solución y te va a dar la palabra. Entonces, cuando Él ya llegó al punto que se le agotaron todos los argumentos, entonces Él buscó a Dios, entonces el Señor se revela a Él y comienza a decirle esto y aquello, observa esto, y Él se quedó sin palabra. Porque cuando Dios nos habla, nos quedamos nosotros perplejos, sin palabra. Y al final se dio cuenta que de oída él había oído a Dios, pero no lo había conocido como Dios quería ser conocido. Dice, pero ahora mis ojos te ven. Y por eso me humillo, porque ahora mis ojos te ven. Pero no me di cuenta, Señor, no me di cuenta de lo que me estaba pasando. Yo creía que yo era el culpable y yo veía que mis amigos me decían y todos me decían y la situación me decía, pero ahora me di cuenta que es que tú querías tener conmigo una relación más íntima de la que tenía. Y ahí el Señor le restauró el doble de todas las cosas. Ahí aprendió en medio de eso, entendió el secreto de Dios. Pudo entrar en el secreto de Dios, en el misterio de Dios. Y ahí pudo crecer. Y uno de los misterios de Dios es ese, que nosotros podamos crecer. Que la circunstancia, como dice, nosotros no nos dejamos manejar por las circunstancias, sino nosotros tenemos que intervenir. Espérate, esta es la circunstancia, vamos a sacarle partido a esto. Vamos a sacarle partido a esta situación. ¿Qué me estás enseñando por esto? Y ahí aprendemos. Y entonces después que aprendemos, el Señor nos da un paso más de avance. Y así como es. Dice en Jeremías 23, del 18 al 22, Dios le habla a Jeremías y le dice, si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Si ustedes hubieran sabido mi plan, le hubieran dicho a mi pueblo exactamente lo que yo quería. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad, dice, de sus obras. Pero si hubieran estado ustedes en mi secreto, si hubieran entendido lo que yo estaba haciendo. Porque a veces cuesta mucho trabajo explicarle a alguien que está pasando por una situación, decirle, mira, observa, el Señor está trabajando. ¿Verdad cómo nos cae eso? ¿Cómo nos cae de mal que nos digan, Dios está trabajando contigo? Sí, mijito, pero yo no estoy, tú no estás en mis zapatos. A veces somos un poquito, ¿verdad? Hasta imprudentes, ¿verdad? Pero ya estamos entendiendo el trato de Dios. Y ahí se está abriendo esas páginas de secreto que tiene el Señor. Dice en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. No hará nada hasta que Él revele sus secretos. Dios es un Dios de secretos. Dios es un Dios de misterio. Y se está dando a conocer. Pero qué sencillito ha hecho el mensaje de Dios el pueblo religioso. Qué sencillito. Bueno, ok, se han apoyado en decir, bueno, está bien, recibe al Señor Jesucristo y será salvo tu casa. Amén, eso es una promesa. Pero no es solamente eso, es también saber cómo ser administrador también de las bendiciones que el Señor nos da, de cómo nosotros podemos conocer y ser parte de esa mente de Cristo, de entender las cosas y los planes, cosas que muchos ni entienden,
Piensan que solamente es un Dios que da y siempre da. Y Dios es bueno porque Él da. Y si tú vas a la iglesia y te portas bien, todo te va a salir bien. Nosotros no faltamos a la iglesia ni por nada del mundo, nunca jamás. No faltamos ni un domingo al Col Mecánico lloviera, porque en Cuba si llovía, la gente no iba a la iglesia, porque como había que ir a pie y todo eso, no se iba. No, porque había que ser fiel, bien fiel, y no faltar, y mantenernos nosotros siempre ahí, al gatillo, ahí siempre. Pensábamos en ese tipo de Dios. Pero el Señor nos ha llevado una libertad tremenda. Ya nosotros podemos conocer quién es verdaderamente, cómo es Él, qué actúa y qué planes tiene para con su pueblo. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel de Egipto, y el pueblo estaba completamente desconectado de los planes de Dios. Ellos querían ser libres, punto, amén. Ellos querían ser libres, ya no querían estar bajo la bota de Faraón. Querían ellos habitar en casa, planear y hacer las cosas que querían hacer ellos. Tenían sí una esperanza un poquito vaga de que ellos eran la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y clamaban a ese Dios. Pero ellos no sabían todo el plan que tenía Dios con ellos. Hasta que entonces Dios les dijo, mira, bueno, por lo menos vamos para el desierto, ¿no? Los voy a sacar y con una mano dura para que ustedes vean que Dios tan fuerte soy yo. Y Dios le mostró su fortaleza al sacarlos con una mano muy dura, mandando plagas y haciendo cosas maravillosas, y que a ellos no les pasara nada. Nunca les pasó nada a ellos. Ellos vieron que Dios era un Dios de misericordia. Pero la cosa no se quedó así. Ellos tenían que aprender aún más de qué clase de Dios tenían ellos. Y Dios se dio a conocer a ellos. Entonces, hoy Dios se está dando a conocer a nosotros en esa forma, pero todavía en una forma más íntima. Moisés era el único que escuchó cuando Dios dijo, saca mis ejércitos, mi pueblo, mis ejércitos, sácalo de Egipto, yo te mando a ti. ¿Era el que sabía todos esos misterios? ¿Qué era un ejército? Si eran esclavos, era una bola de esclavos. ¿Qué ejército? Ni sabía nada de ejército. O sea que el Señor los sacó y comenzó a formarlos ahí en el desierto para que entonces 40 años después entraran a tomar la tierra prometida. Ya después le dijo, ahora les vamos a dar la tierra prometida y ahí esa tierra se las damos en promesa y ustedes van a tomarla, pero lo van a tomar con mano dura. Aquello no está así de que tú llegas ahí, aquí llego yo, aquí llegó un hijo de Dios y esto es mío. No, tuvieron que pelearlo. Tuvieron que enfrentar batallas recias y fuertes. Ahí las 7 naciones grandes que había allí. Tuvieron que enfrentar eso. Pero siempre, yo he visto que el pueblo de Dios se ha movido en medio de una promesa. Ellos sabían que había una promesa y esa promesa se iba a cumplir, pero ellos tenían que moverse. Ellos tenían que hacer algo. Y ellos tenían que obedecer el mandato que Dios les daba. Y así fue como se fue formando esa nación. Y el Señor depurando, limpiaba, cuando veía que no estaban en orden, entonces el Señor iba esperando que toda esa gente se muriera y que estos nuevos, que ya venían preparados con un corazón y una mente diferente, para que entraran a poseer la tierra. Yo pensé y dije un día, ¿cómo es si el Señor hubiera salido de Egipto? Hubiera llegado allí un año, porque se demoraron como 6 meses para llegar allí, estuvieron 6 meses alrededor del monte Sinaí y todo. Y si de ahí hubieran entrado a la tierra prometida, hubiera sido un fracaso, porque ahí iban de todos tipos, iban allí de los hebreos y dice, y se mezcló todo tipo de gente. Con ellos se mezclaron mucha gente, porque al ver las maravillas y todo, dijeron, este es el Dios que nos conviene. Y dice ahí, dice en la Escritura, que con ellos se mezcló todo tipo de gente y ya estando allí al pie del monte Sinaí, este tipo de gente los inclinó a que adoraran a Baal. Estaban contaminadísimos. ¿Te imaginas que esa gente hubiera entrado a la tierra prometida? Inmediatamente hubiera sido un chasco. Tuvo el Señor que esperar 40 años para que se limpiaran de toda contaminación, se despojaran de todas las cosas que traían de Egipto, que les impedían. Y cuando ya terminó toda esa generación, entonces entraron en la tierra prometida. El Señor está haciendo algo así.
porque nos está despojando de toda religiosidad y de conceptos erróneos, y está depurando un pueblo, y lo está haciendo con miles y millones de gente, porque lo estamos viendo que lo está haciendo con mucha gente. Nos sorprendemos de lo que Dios está haciendo. Pero bueno, es este tiempo. También en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Pero sí, la gente clama a Dios, ay, ayúdame, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero no le dice, Señor, muéstrame todas esas maravillas que tú dices aquí en el libro de Jeremías. Muéstrame todos estos misterios y todos estos secretos ocultos que tú tienes. ¿Cómo estamos nosotros ahora viendo tantas cosas que antes no sabíamos? Oye, hermano, nosotros en la iglesia no podíamos ni aplaudir, no, todo era una liturgia tremenda, un desconocimiento de Dios total. Yo no digo que no, en el sentido de que un respeto a Dios y un tipo de fidelidad en ese aspecto, pero tantas cosas que estaba oculto de nosotros, no lo veíamos, no veíamos las cosas. Como les decía, una vez nos pusimos ahí, siempre cantábamos himnos y no descubríamos realmente ni la letra del himno, nosotros lo discerníamos ni nada. Y un día ya teniendo el bautismo del Espíritu Santo, me puse a ver un himno que se llama Lluvias de Gracia, que lo cantábamos cada vez que llovía, siempre lo ponía cuando cantaba. Dice, Dios nos ha dado dones. Y eso lo decía el canto. Yo decía, pero ¿dónde? Yo nunca leí eso, yo no me di cuenta. ¿Cómo es posible que yo estaba mis ojos cerrados para entender eso? Dones que os den fortaleza. Lluvias de gracia enviaré. Dones que os den fortaleza. Pero ¿cómo nunca se nos ocurrió decir, óyeme, pastor, ¿qué cosas es estos dones? Porque no había curiosidad espiritual, no sé. Y nos vinimos a dar cuenta muchos años después, que cantábamos algo que no sabíamos lo que estábamos cantando. Había otro canto que cantábamos que nos gustaba porque era un canto negro espiritual que se llamaba La Escalera de Jacob. Y yo, ay, me cae tan pesado ese canto de la escalera. ¿Por qué la escalera? Ni sabíamos para qué era la escalera de Jacob. Y fue la visión que tuvo Jacob, que vio una escalera que subían ángeles y bajaban, y nosotros era, pero como era, lo cantamos a 4 voces, a capela, era un canto negro espiritual y nos gustaba porque era el negro espiritual, muy bonito, era con bajo, con tenor, con soprano y contralto. Pero nunca iba a entender por qué la escalera y por qué cantamos tanto de la escalera esa. Y ahora me doy cuenta que tiene tremenda revelación, ¿verdad? Es el acceso que Dios nos ha dado libremente para subir, bajar, estar en plena comunicación con Él. Ni entendíamos nada, estábamos nosotros, la verdad que estábamos fritos. Pero bueno, gloria a Dios porque el Señor permitió que viviéramos ese tiempo, pero le damos gracias a Dios que Él siga abriendo los ojos. Dice que Él abriría los ojos de los ciegos y vamos nosotros a decirle, Señor, este es mi clamor, que mis ojos se sigan abriendo, que nos demos cuenta de muchas cosas que ahorita nos estamos dando cuenta. Estamos abriendo los ojos y yo le doy gracias al Señor por eso. Él abrió el lugar santísimo. ¿Saben qué? En Israel ahora están haciendo el velo. ¿Saben que los sacerdotes ya terminaron de coser el velo para el nuevo templo? Cuando el velo ya fue rasgado, y yo estaba leyendo, me llegan las noticias de Israel y todo, pues yo todas esas noticias yo voy mirando y leyendo, dice, ya terminaron de preparar el velo. Para cuando puedan edificar el templo, ya tienen el velo listo. Mira, el Señor le da una rajada de ese velo. Si ya ese velo se rasgó. Cosas así, tú dices, Dios mío, ¿por qué no abren los ojos para ver lo que ya Dios hizo, ¿verdad? Y está haciendo. Así que, si hoy tenemos libre acceso para entrar a su cámara secreta, porque ahí es donde vamos a descubrir todas estas cosas, vamos a entrar y comenzar a ver su cámara secreta. ¡Wow! Ese es el lugar santísimo, el lugar que solamente el sumo sacerdote entraba. Ya nosotros podemos entrar libremente y cada vez que querramos y en todo momento. O sea que tenemos libertad
para apreciar y vivir todo lo que Dios realmente ha dado. Así que le damos gracias al Señor. Yo solamente quería compartir esto nada más. Dice que es importante que entendamos todas estas cosas. Dice que el apóstol Pablo siempre oraba para que la iglesia entendiera todas estas cosas. El apóstol Pablo oraba. Ahí lo encontré muchos versículos ahí que, bueno, ustedes pueden ver las epístolas y van a ver ahí como el apóstol Pablo derramaba su corazón. Oro para que tenga espíritu de sabiduría y revelación en Cristo, en todas las cosas que Dios ha preparado. Oro por eso. Y el apóstol Pablo lloraba por eso, porque él conocía tantas cosas ya, pero ellos no estaban capacitados todavía para recibir todo eso. Pero hoy sí. Hoy estamos capacitados y podemos digerir todas estas cosas gloriosas. Dice aquí, ya vamos a terminar aquí, Primera de Pedro 1:10. Vamos a terminar aquí ya. Esto es una reflexión, podemos decirle. Primera de Pedro 1, verso 10 al 12. Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no era para ellos, dice, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os he predicado, dice el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos indagaron en las profecías, dijeron, bueno, Cristo tiene que sufrir, Cristo va a venir de la línea de David, por eso le decían hijo de David. A Jesús le decían hijo de David. Tiene que venir así, va a sufrir mucho, va a morir, todo eso lo sabían. Todos ellos indagaban, escudriñaban, pero sabían que iba a venir una gloria tan grande, pero no les iba a tocar a ellos. Ellos no iban a recibir eso, pero ellos estaban ya conscientes que ellos no lo iban a recibir, sino que iba a ser dado a otros. Y estaban conformes. ¿Por qué? Porque lo que tenían que caminar, la milla que tenían que caminar ya la estaban caminando. Hasta donde Dios les permitió, hasta ahí ellos fueron fieles. Pero ellos sabían que se estaba levantando un pueblo que iban a recibir todas estas maravillas. A este se les reveló, verso 13, que no era para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que es predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, teniendo el tiempo que estamos viviendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Religiosamente siempre cuando se leía eso, es cuando Jesús venga. Voy a seguir como estoy hasta que Jesús venga. Ahí va a haber el cambio. No, está hablando de la manifestación de los hijos de Dios. El cambio, el corazón, ya no es una disposición religiosa, sino un cambio de naturaleza, donde no tenemos que fingir, donde no tenemos que aparentar que amamos. Aparentar. Dios no quiere apariencias, Dios quiere realidad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso lo escribió el apóstol Pedro. ¿Se imagina? El cambio tan grande que tuvo el apóstol Pedro fue un cambio de naturaleza. Pedro no era así. El Pedro que yo conocí en los evangelios no se parece en nada a este Pedro de las epístolas. Es otro. Hubo un cambio de naturaleza en ese hombre tan grande. Cuando él dejó que el Espíritu de Dios lo tomara completamente, cambió su manera hasta de hablar.
completamente. Su diligencia era diligente, era obediente, era un cambio total. Realmente, a mí me da mucha esperanza cuando yo veo eso. Yo digo, caramba, a veces hay hermanos que dicen, no, hermano, que va, nosotros somos carne, tú sabes, somos carne. Y nosotros, pues siempre la carne va a salir. Pues sí, bueno, hermano, pero esa carne se crucifica. ¿Verá que se crucifica? Yo creo lo que dice aquí, hermano. Yo creo lo que dice aquí. Que a través de muchas tribulaciones entramos. Es cierto que hay tribulación. Hay tribulación. Pero a través de muchas tribulaciones estamos aprendiendo muchas cosas. La fe se ha desarrollado. ¿A cuánto se le ha desarrollado la fe? ¿Verdad que tenemos un poquito más de fe ahora? Teníamos antes una cucharadita de fe. Ahora no, ahora podemos decir, yo creo en Dios, yo espero en Él. Señor, yo espero en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes lo repetíamos, pero ahora lo creemos. Y a veces las cosas parece que no se van a arreglar. Y de buenas a primeras, de la noche a la mañana, pum, pum, y se arreglan. Y tú dices, wow, qué grande es nuestro Dios. El crecimiento. Vamos a darle oportunidad al Espíritu de Dios que comience a transformar lo que necesita transformar en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos listos para recibir todos estos misterios. Cada vez que descubrimos un misterio nos maravillamos. Decimos, wow, oh, wow. No te sorprenda cuando Dios comience a mostrar, como dice, habrán grandes señales en los cielos. No te sorprenda. El Señor está preparando aquí cosas tremendas que van a ocurrir. Pero si nosotros que somos los que somos la luz del mundo y la sal de la tierra no estamos preparados, ¿qué va a hacer el Señor? Si somos nosotros los protagonistas de esta tremenda historia, la historia del Hijo de Dios. Así que vamos a darle gracias al Señor y en esta noche, Padre, te damos gracias. Señor, yo te doy gracias porque como tú mostraste desde un principio que revelarías tus misterios a tus hijos, aquellos que vendrían y serían parte del llamado tuyo, Señor. Administradores de tus verdades, guardadores de tus verdades, pero también administradores de tus verdades, Señor. Un pueblo que se caracteriza en un carácter diferente. Un pueblo que ama, que puede perdonar, que puede mantener su fidelidad hasta el fin, Señor. Un pueblo que verdaderamente te conoce a ti, conoce tu corazón, como tú dices, Señor, que tengan la mente de Cristo. Y es mucho decir, pero para ti no hay nada imposible. Esperamos esta gloria, Señor, tan tremenda, y la guardamos, Señor, así como lo aguardaban aquellos profetas que indagaban y escudriñaban y decían, ¿para cuándo será esto? ¿Cómo será esto? ¡Qué maravilla! ¡Qué gloria tan grande! Pero Dios les dijo, no, no es para ustedes, es para otros que van a salir después. Pero ellos, Señor, fueron consolados. Fueron consolados porque sabían que tú ibas a terminar esa obra, Señor. Te damos gracias, Padre. Permite que nosotros atesoremos tantas cosas de estas que tú nos estás dando y seamos fuertes en medio de cualquier tribulación, en cualquier situación que tengamos que pasar, porque tú siempre estás con nosotros todos los días. Y en esta escuela tú estás también. Te estamos dando gracias, te bendecimos, Padre, por este día y por todos los días que vendrán, que cada día habrá una luz todavía más clara para poder entender toda esta gloria. Te estamos bendiciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Padre.